Fin, espacio publicitario. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. En prensa radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 y también srradio.com.c a nivel continental. Tenemos la presencia de estudiantes universitarios como David Pacheco, Nicole Pontón y también del doctor Leofrey Pontón, que a los años lo estamos observando. Señor doctor, buenos días, bienvenidos. Bueno, el tema que nos traen es el tema de la familia, los niveles jurídicos y también esa seguridad jurídica que exigen los ciudadanos ecuatorianos en una discusión de la Corte Constitucional que nos pusieron a pensar al pueblo, el matrimonio igualitario. Nicole, buenos días, bienvenido, con el respeto de los dos caballeros, primero las damas dicen, así que Nicole, buenos días, bienvenido. ¿Cuáles las novedades que tienen ustedes o qué es lo que han interpretado o han investigado sobre este tema? Buenos días. Buenos días. Primeramente, un agradecimiento extenso para la Radio Ecuasur y para ustedes que nos han dado este espacio para poder exponer nuestras ideas. Bueno, nosotros como estudiantes y particularmente como estudiante de Derecho, nosotros no podemos dejar pasar por alto las irregularidades que se dieron al emitir la sentencia de la Corte Constitucional. En este caso, nosotros vamos a analizar cuál era el procedimiento correcto que debía hacer la Corte Constitucional y qué fue lo que violentó durante todo este proceso al emitir esta sentencia. Ya, ¿nos podría ir desglosando lo que usted ha investigado de lo que hizo la Corte Constitucional? Claro que sí. Primeramente vulneró y violentó todas las competencias que la Constitución de la República les otorga. Segundamente, se hizo una incorrecta interpretación, porque aquí se utilizó la herramienta jurídica, se utilizó la interpretación evolutiva, cosa que no es ajustable para interpretar nuestra Constitución, y también con respecto al análisis de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya, o sea, no hubo un análisis muy profundo, muy certero o muy concienzudo por parte de la Corte Constitucional. No, la verdad que no. Y este proceso que acabamos de vivir y acabamos de ser espectadores por parte de la Corte Constitucional es un proceso que ha vulnerado toda la supremacía constitucional. Y por eso, nosotros indignados y también acudiendo a ese derecho de la libertad de expresión que se nos otorga como ciudadanos, queremos explicar y poner durante el tiempo de esta entrevista todos nuestros puntos que hemos investigado. Perfectamente. Permítame darle también la bienvenida a David Pacheco. David, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿qué es lo que usted también ha observado dentro de esta resolución de la Corte Constitucional? Como dijo mi compañera, pues básicamente se ha violentado pues la Constitución en el artículo 67, donde se dice que el matrimonio pues es entre un hombre y una mujer. Esto lo podemos ver en un referéndum que se hizo en el año 2008, pues prácticamente más del 50% de los ecuatorianos pues votamos para que ese matrimonio se diera, se puede decir una facultad, ¿no es cierto? Un derecho también, se lo puede considerar más una facultad. Y pues claramente la Corte Constitucional, pues 5 jueces que han violentado pues esta facultad contemplada pues en la Constitución de la República de Ecuador. Se ha violentado por parte de 5 jueces y de cierto modo pues como que se ha pasado por alto una decisión de 12 millones de ecuatorianos. A criterio de ustedes y de lo que han observado y han estudiado, ¿es una violación por parte de la Corte Constitucional a la norma constitucional de un organismo como la Corte, que está llamada ejercer el control constitucional exclusivamente? Sí, justamente pues la Corte Constitucional de Ecuador pues como usted lo dijo pues se dedica al control, a la regulación más que todo, y no pues más que todo a la se puede decir a la interpretación de la Constitución del Ecuador. Ahora, Nicole,
Estamos hablando de que la Corte Constitucional se saltó el paso especial que le otorga la Constitución de ejercer el regular, que se apliquen correctamente las normas constitucionales. Sí, la verdad que primeramente, como ya lo mencionaba, aparte que, o sea, incumplió las competencias que les concede la Constitución a la Corte Constitucional, simplemente, como dijo también mi compañero, no se dio interés a la opinión del pueblo, a la opinión de todos los ecuatorianos, cosa que es necesario porque, como ya lo habían dicho, todos votamos por una Constitución del 2008. ¿Y qué sucede? Al momento de ellos querer reformar la Constitución adicional, cosa que no lo pueden hacer porque hay ciertos parámetros, ciertos candados constitucionales, y entre ellos puede ser la enmienda constitucional o la vía consulta popular, que en verdad sí son medios adecuados para que se pueda reformar nuestra Carta Magna. Claro, yo quiero consultarle al doctor Geoffrey Pontón en el sentido, por ejemplo, de la Corte Constitucional. ¿La Corte Constitucional está en la capacidad de poder reformar la Constitución, doctor, desde un punto de vista analítico? No. Uh-huh. Buenos días en primer lugar. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, a los tiempos compartir con ustedes, un privilegio. El saludo también cordial a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bien, la Corte Constitucional tiene como tarea fundamental el control de la constitucionalidad. Ya, doctor, si nos pegamos al micrófono para que sea Ya. audible. Sí. La Corte Constitucional tiene como tarea fundamental el control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad cuando el país ha suscrito convenios internacionales bajo el principio de que convenio que se suscribe, convenio que se cumple, ¿no? Uh-huh. Bien, en el caso de la resolución de la sentencia de la Corte Constitucional, llega a conocimiento por una consulta que hace un tribunal de garantías penales, si mal lo recuerdo de la lectura de la sentencia, en cuyo caso la Corte Constitucional debió haberse pronunciado de que si en este momento procedía o no procedía la inscripción de ese matrimonio solicitado por una persona. Ya. Doctor, pero de lo que algunos yo estoy entendiendo, y así está la parte informativa y también para los estudiantes, para David y para Nicole, se habla de que esta resolución prácticamente es taxativa y de fiel cumplimiento, cuando tendría que reformarse el artículo 67. Pero esta reforma, como lo dijo Nicole, es vía pueblo a través de una consulta popular o la Asamblea Nacional Legislativa, que es la que tiene capacidad para poder reformar, señor doctor. Así es. Bien, el tema de la Corte Constitucional hemos visto, hablando como Corte, no de sus integrantes, hemos visto varios momentos. Recordaba usted que cuando se dio las enmiendas, la Corte Constitucional dijo que las enmiendas eran legítimas y eran constitucionales, y por eso se publicaron en el registro oficial. Después del referéndum aprobatorio donde se aprobó la consulta de 7 preguntas, la Corte Constitucional rectificó y dijo que las enmiendas ya no eran constitucionales y que por eso volvíamos al statu quo. Ahora, corresponde entonces, si ya la Corte tiene un procedimiento, podría la Corte revisar, ¿sí?, nuevamente analizar y rectificar en caso de lo que quisiera hacerlo, porque ya tiene un precedente. Claro. ¿Sí? Que tiene precedente. ¿Por qué? Incluso hasta por conveniencia. Conveniencia social, conveniencia política, conveniencia. El país viene de un proceso de una especie de desgregación familiar, de amistades por los temas políticos, ¿sí? Y ahondar más con este tema tan delicado como es el del matrimonio igualitario, en una consulta popular que tocaría gastar ingentes recursos que no los tiene el país, ¿sí?, y que sí podría ser vía reconsideración analizada y rectificada. Doctor, usted me está hablando que políticamente se podría generar una conmoción social el tema del matrimonio igualitario. De hecho, yo he hecho un seguimiento a las intervenciones de los que están a favor y en contra, y hemos notado
un alto nivel de, por lo menos, por decirlo menos, de como que querer imponer el criterio de las partes, ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo pienso que este tema debe ser tratado, como dicen los médicos, con pinzas en primer lugar, y segundo, como decimos los abogados en nuestro argot, vía con absoluta lealtad procesal. Claro, y usted nos hace caer en cuenta algo muy detallado cuando el tema de la comunicación se la trató como servicio público y hubo una determinación constitucional en ese sentido, y creo que hubo una consulta popular también, en la cual el pueblo dijo que sí, que era servicio público, y la Corte Constitucional después dijo que se habían equivocado. Sí. Claro, y allá hay una simiente que la Corte puede nuevamente interpretar este tema que estamos aquí discutiendo. Puede hacerlo. O sea, la Corte falló. La Corte falló. Ahora, Nicole, sí, vamos con los temas que usted nos estaba señalando sobre el tema de la familia y los derechos, si se violan derechos o cuáles derechos son, si el matrimonio es un derecho o qué mismo es. Sabemos que el matrimonio es una institución jurídica y más bien o sea, no se lo debe considerar como un derecho, sino como una facultad, como una opción. ¿Por qué? Porque el Estado, si bien es cierto, y según el artículo 10 de la Constitución, todas las personas, las comunidades, incluso la naturaleza es objeto de derechos, todos somos titulares de derecho, y la Constitución nos otorga esos derechos. Pero el Estado no puede exigirnos, en el caso del matrimonio, cásate, o poner alguna cierta presión para que usted lo haga. Entonces, es una opción. O sea, allí la Constitución nos respete el libre albedrío. Exactamente, es muy clara en eso. Ahora, estamos muy conscientes que la Constitución es clara, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero no quiere decir que por la presencia de esta institución jurídica discrimine los derechos de las personas que tienen una diferente orientación sexual, para nada, porque si tomamos en cuenta el artículo 222 de la codificación del Código Civil, también establece una institución jurídica que se llama la unión de hecho, que se denomina así. Claro. ¿Y qué es la unión de hecho? Y por principio de efectiva comprensión, quiero que me lo permitan leer. Claro, con todo gusto. Sí, habla sobre la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que forman un hogar de hecho. Generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. Entonces, en este caso, todas las personas con diferente orientación sexual pueden acogerse a esta institución sin tener la institución unión de hecho, sin tener que alterar, o sea, la institución del matrimonio, que es muy importante, que es la unión de un hombre y una mujer. O sea, ya están establecidos los derechos. Y es más, desde mi punto de vista no hay una discriminación, porque les otorgan los mismos derechos y facultades que tiene un matrimonio. La figura o la institución. La institución unión de hecho. Unión de hecho. Una puntualización. Sí, claro que sí, doctor. En el texto de donde define la unión de hecho... Dígamelos, doctor, al micrófono. Ya. Sí. En el texto donde usted ve el concepto de la unión de hecho, usted va a encontrar que no dice, a diferencia del matrimonio, que dice un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, claro. Ahí dice dos personas. Dos personas. Sí, dos personas. Consecuentemente, este es un procedimiento jurídico válido para quienes deseen optar por esa vía. Claro, y allí, doctor, yo le consulto algo. En la unión de hecho, los legisladores asumieron una sabiduría de lo que es la evolución de la especie humana en esa connotación que estamos señalando, o simplemente preveyeron que la sociedad tenía algunos síntomas de grandeza como también de debilidades, porque habría que irlos determinando si eso prevaleció en la parte ya de la conciencia de los legisladores. Bien, la unión de hecho es una institución que ya tiene muchos años en la legislación ecuatoriana y más bien respondió a una fuente generadora del derecho, de la normativa, como es la costumbre. ¿Sí? La unión de hecho empezó a ser costumbre inicialmente en la costa y luego también en la parte de la sierra, es decir, fue una costumbre generalizada, ¿sí? Y aceptada por la sociedad
con buen agrado. Hay muchos que consideran que el verdadero contrato matrimonial es la unión de hecho, porque allí sí prevalecen las voluntades, no las obligaciones del contrato solemne, ¿no? Claro. Sí. Entonces, por eso es que la legislación la recoge y lo eleva a categoría de normativa legal. O sea, los legisladores a lo mejor preveyeron estas observaciones, lo que dice usted. O sea, la costumbre, a lo mejor vieron en la costumbre también esta parte de esta forma de la unión, de unión, claro. de dos seres humanos del mismo sexo. Exactamente. Es probable, sí. Y aparte, sí. es necesario saber que el derecho atiende a todos los cambios sociales. También si tomamos en cuenta, nosotros tenemos, la base del derecho ha sido el derecho natural, desde un inicio de la humanidad. ¿Y qué pasa con el derecho natural? Igualmente, es un derecho que es establecido en base de dos pilares, de la moral y la justicia. Y desde aquellas épocas, desde los inicios de la humanidad, como ya lo mencionaba antes, se estableció que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y con las nuevas tendencias del constitucionalismo afirman que el nuevo estado que tenemos y el que estamos viviendo simplemente es una evolución de ese derecho natural. Y dice que el derecho natural estará sujeto a cambios. No va a ser inmutable ni con el tiempo ni con las sociedades. Entonces, yo creo que desde ya estaban pensadas estas instituciones jurídicas como es el matrimonio, y después los legisladores, al adecuar una figura más que es la unión de hecho, ya estaban de cierta forma atendiendo las necesidades que se venían venir dentro de una sociedad. Claro, David, a ver, lo que usted ha observado también y ha repasado, porque sí quiero consultarle algo al doctor Joffrey, en el sentido de la parte de la naturaleza modifica o es modificable la naturaleza por argumento jurídico. Habría que ir razonando también eso. David. Bueno, básicamente quiero, ahora hablar un poquito también, como usted había mencionado, pues aparte de lo natural, ¿no? De lo biológico, de lo genético, vamos a poder tener que un hombre, no por el hecho de autoconcebirse mujeres, que ya lo sea. Entonces, por ejemplo, yo necesito de una mujer para poder procrearme. Mi cabeza, mi cerebro es autónomo, mis manos son autónomas, pero en sí mi órgano genital pues no es autónomo. Yo necesito el órgano genital de una mujer para poder procrear. Entonces no podemos reinventar el matrimonio. El matrimonio existe incluso antes de la concepción misma de la sociedad. Veamos que en el Imperio Romano pues antes se unía el hombre y la mujer y tenían sus hijos y todo, pero en vista de que esto se había atacado, pues vamos a ver el Senado romano que se reúne y toma como una de las principales causas, no la principal obviamente, pero una de las más importantes causas, el hecho de defender eso, porque la única forma en que el Estado pues garantice se puede decir, o en este caso pues el Imperio Romano garantice de cierto modo el crecimiento de este imperio, pues es cuidando el núcleo por donde se da la futura generación. Entonces no podemos reinventar el matrimonio. Es más, en su misma palabra matrimonio, pues vemos de origen etimológico matrix, que va a venir a ser matriz. Entonces la matriz de la vida va a ser entre la unión entre un hombre y una mujer. Si nosotros dejamos en una isla solitaria, yo qué sé, a dos varones, volvemos después de 10 años y vamos a encontrar dos varones. Si dejamos un hombre y una mujer, posiblemente vamos a encontrar una población, o posiblemente vamos a encontrar más hijos y todo eso, porque existe ese orden natural, ese orden biológico que no se puede alterar. Y ese es un tema de debate mucho, los valores, la ética, la moral, pero en sí, por ejemplo, en la matemática no podemos aplicar valores o moral, y en la biología tampoco, no podemos incluir valores sociales, valores, yo qué sé, éticos en temas de la biología, que es netamente científico. Claro, porque yo a la naturaleza no puedo decirle, saben que yo tengo el derecho también de tener la maternidad, y la naturaleza me va a decir, imposible, porque la maternidad está dado a otro ser humano de tu misma especie. Entonces, hay muchas consideraciones que tenemos, y solo hemos estado analizando el artículo 67 de la Constitución, sí. y ya llevamos más de 25 minutos. Yo le consulto algo, doctor, o sea, ¿la naturaleza es modificable con una decisión legislativa humana? No. En mi modesto criterio, no. Porque como dijo David, por el hecho de que se cambie la Constitución, no va a cambiar, el hombre no va a pasar de la noche a la mañana a ser mujer, o la mujer a ser hombre. Claro.
a no ser que se someta a un proceso de cirugías y de aplicación de avances tecnológicos. Sí. Pero aún así, siempre va a haber el patrón genético, ¿sí? Su ADN va a ser el que tuvo de manera original cuando nació. Claro, porque si queremos comparar más o menos un auto, lo fabrican como auto, no lo fabrican como un Jeep 4x4. Así es, claro. Y por más que usted le haga cambios... Le hagamos cambios, le cambiamos la carrocería, le pongamos similar a un Jeep, seguirá siendo auto. Seguirá siendo auto. Su capacidad de carga, su capacidad de movilización, su capacidad, todo. Fíjese lo que nos ponen los señores de la Corte Constitucional a seguir preguntando. Yo los quiero invitar para seguir analizando, porque apenas solo es el artículo 67 que hemos topado. Claro. Nos tocaría topar el tema del Código Civil, el matrimonio, el Código de la Niñez y otras leyes que aún están, que no las vemos todavía. El Código Civil tiene una forma de interpretación. Sí, tiene 17, 18 reglas. Y entre una de esas reglas dice que cuando el texto de la ley ha sido claro por parte por el legislador, se tendrá que atenerse exclusivamente a ese texto. Claro, muchos dirán que el Código Civil es una normativa bastante de mucha data, ¿no? Bastante antigua, que ya no responde a los nuevos conceptos o paradigmas constitucionales que tenemos hoy, pero como dijo Nicole, el nuevo constitucionalismo se sustenta en el derecho natural, y el derecho natural tiene sus bases en la moral, en las buenas prácticas, en las buenas costumbres y todo eso. Ahora vendría el gran debate. El matrimonio igualitario responde a esas bases del derecho natural. Claro. Eso ya cada cual sacará sus propias conclusiones, ¿no? No, y hay algo fundamental que dijo David, por ejemplo, el matrimonio en el Imperio Romano, porque si usted recuerda, hay una frase de un historiador romano que dice, claro, Julio César, era el amante de todas las mujeres del imperio, y también era la mujer de todos los hombres del imperio. Entonces, cuando ellos dijeron el matrimonio, ¿era por generar derechos a los seres humanos o también decirle al Estado, tienes que precautelar la prole del imperio? O sea, son consideraciones que debemos irlas analizando profundamente. Sí. De hecho, la mayoría de las instituciones, como el matrimonio, la administración de los bienes y todo eso, tienen su origen precisamente en el derecho romano, ¿no? Y otras instituciones jurídicas tienen ese origen, ¿no? Claro, como el habeas corpus, que fue, ya sabe lo que sucedió en el Ecuador, una interpretación muy a la ligera. Muy a la ligera, ¿no? Incluso en el derecho económico, la historia del derecho romano da cuenta de que salían los usureros, digamos así, con un banco a prestar la plata, y cuando les iba bien en el negocio, guardaban el banquito, pero si les iba mal, si en ese día no había estado bien, rompían el banco, destruían el banco. ¿Para qué? Para que el día siguiente sea diferente. De ahí viene lo de bancarrota. La bancarrota. Es escaso de dinero, ¿no? Y sí, la civilización romana pues dio un gran aporte a la organización de lo que hoy conocemos como Estado. Perfectamente, doctor. Yo lo invito para otro momento a seguir topando esos otros temas, porque únicamente nos hemos detenido en el artículo 67 de la Constitución. Con el conocimiento ilustrado suyo, como un profesional del derecho, y también de los jóvenes estudiantes que dan también su punto de vista desde un punto de vista educativo. Muchísimas gracias, doctor. Usted. También Nicole y David, gracias por haber estado aquí presentes en Prensa Radial, y continuaremos en otra jornada informativa analizando los otros temas del matrimonio y la familia. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.